Muy buenas tardes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Hoy 23 de noviembre del año 2023. Le damos gracias a Dios por permitirnos tener este tiempo. Le damos gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios porque permite que ustedes puedan disponer su corazón para este tiempo. Y podría yo señalar que este es el mejor tiempo de nuestro día. Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando buscamos la palabra de Dios, cuando buscamos este acercamiento con el Señor, ese es el mejor tiempo. Ese es el tiempo verdaderamente importante. Ese es el tiempo verdaderamente relevante, porque Dios empieza en su misericordia a obrar en cada uno de nosotros a través de su palabra. Y ciertamente el resultado es que uno puede empezar a ver la mano de Dios en nuestras vidas, con situaciones que probablemente empiecen a encontrar soluciones que antes no veíamos, que podamos tener en nuestros pensamientos ideas para resolver situaciones que podrían pensarse eran confusas. Quizás al pasar por una enfermedad y pensar que no hay recursos, que el mundo se está cerrando y nos sentimos en una posición de ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? Dios aparece. Dios aparece de múltiples formas para decirnos aquí estoy, no temas porque yo estoy contigo. Tú no me ves, pero yo estoy contigo. ¿Qué parte nos toca hacer a nosotros? Nos toca conocer a Dios, acercarnos a Dios, escuchar la voz de Dios, tener intimidad con Dios. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Ha cambiado un poco, ha estado bajando la temperatura y le rogamos al Señor que independientemente de la temperatura física o externa, atmosférica, encienda el corazón de todos y cada uno de ustedes. Dispongan su mente, su corazón, dispongámonos todos para escuchar lo que el Señor tenga que decirnos a través de su palabra el día de hoy. Le damos gracias como cada reunión. No estaríamos aquí si no hubiera sido por su misericordia, por habernos dado al Hijo, por habernos dado a nuestro Señor Jesucristo. Le pedimos al Señor que permita que su Espíritu Santo se mueva entre nosotros para que nos permita tener entendimiento de la palabra de Dios, revelación de la palabra de Dios, que nos instruya, que nos edifique, pero también que nos señale las cosas que sustancialmente podemos corregir en base a su palabra. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Bien, vamos a pasar a nuestra proclamación. En esta ocasión la he puesto con algunos versículos, haciendo personalizado cada uno de esos versículos. Espero que sea de bendición para ustedes. Y cada versículo está señalado y después lo tomamos de manera personal, como lo hemos estado haciendo. Inicialmente dice sobre la fe. Así es que la fe es por el escuchar y el escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:17. Lo hacemos personal diciendo, hoy declaro, ¿puede usted repetir después de mí? Ahí en su casa, donde se encuentre, hoy declaro que mi fe se fortalece al escuchar la palabra de Dios. Mi confianza está en el Señor y en Él encuentro fuerza y esperanza. Sobre la esperanza,
Dice la palabra de Dios, Él habla en Jeremías 29:11, porque ciertamente yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Lo hacemos ahora personal y decimos, en este día, afirmo que los planes de Dios para mí, para mi vida, para mi casa, para mi familia, son de bien y no de mal. Mi esperanza está en el Señor, el cual tiene un propósito divino para mi vida. Sobre la confianza, Isaías 26:4. Confiad en el Señor perpetuamente, porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. Lo hacemos ahora personal y decimos, decido confiar en el Señor en todo momento. Decido confiar en el Señor en todo momento. Mi confianza no está en las circunstancias. Mi confianza está en el Dios eterno, que es mi fortaleza constante. Sobre la paz, Filipenses 4:7 dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora lo hacemos personal y decimos, hoy declaro que la paz de Dios, que va más allá de toda la comprensión humana, guarda mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Mi confianza está en la paz que solamente Él puede darme. Mi confianza está en la paz que solo Él puede darme. Y sobre la renovación, Romanos 12:2 dice, hermanos, no se conformen a las cosas de este siglo. No se conformen a las cosas de la vida, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por la renovación de nuestra manera de pensar, por la renovación de ver las cosas, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora lo hacemos personal y decimos nosotros, me comprometo, Señor, a ser transformado por la renovación de mi mente. Dios está sobrando en mí, guiándome hacia tu buena voluntad, que es agradable y perfecta. Amén. Bien, le damos gracias a Dios y de hecho cada uno de estos versículos que acabamos de citar puede usted fraccionarlo y tomarlo como una proclamación para cada día durante los siguientes días. Reflexione en cada versículo, hágalo personal, declárelo en la mañana al despertar, declárelo en la noche al irse a acostar. El Señor va a empezar a mostrarle cosas importantes y transmitirle a usted que todo está bajo su control, más allá de lo que yo pueda entender y de lo que yo pueda comprender. Muy bien, en nuestra reunión pasada voy a hacer
una pequeña referencia, terminamos hablando acerca de quién conoce la mente de Dios. ¿Quién conoce la mente de Dios? Mas nosotros, dice en Primera de Corintios 2:16, mas nosotros conocemos la mente de Cristo. Si usted reflexiona, hay un pasaje en la Escritura que dice, Dios está hablando y dice, porque mis pensamientos son más altos que los pensamientos de ustedes. ¿Quién puede comprender mi voluntad? Y mis caminos no son los caminos de ustedes. Debo confesar que cuando reflexionaba en este pasaje, yo mismo no tenía un entendimiento claro de a qué se refería. Y lo que yo pensaba humanamente era, ciertamente, ¿quién puede entender los pensamientos de Dios? Nadie, porque le pertenecen a Él. Y los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre, y sus caminos ciertamente no son los caminos del hombre. Pero a lo largo de este tiempo, el Señor me ha permitido ampliar mi entendimiento en relación a esto, y su palabra me ha mostrado que no podemos entender los pensamientos de Dios con nuestra mente humana, con una mente que no conoce a Dios. Para nosotros si no conocemos la palabra de Dios, no podemos entender los pensamientos de Dios, pero si nosotros empezamos a crecer en la palabra, si nosotros empezamos a buscar la palabra de Dios, el Señor tiene tanta misericordia sobre nosotros que va a empezarnos a mostrar cuáles son los pensamientos de Él. El Señor dice, porque ciertamente pensamientos de bien y de paz tengo para ustedes, para dar el fin que yo he establecido para cada uno de ustedes. Pensamientos de bien y de paz. Ciertamente en el día a día, no sé hasta qué punto nosotros podamos darnos cuenta que a veces nuestros pensamientos no son, pero para nada de bien, y que en el transcurso de un día completo pasamos por muchas situaciones de inquietud, de falta de tranquilidad, de falta de paz. En la medida que nosotros podamos conocer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, reflexionar en la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios, su palabra empezará a quedarse en nuestra mente, en nuestro corazón, y en la medida que esa palabra nos empiece a impregnar, por supuesto que lo que vendrá será un entendimiento y comprensión hacia las cosas, y eso nos permitirá tomar mejores decisiones en relación a Dios sobre nuestras vidas, no necesariamente mejores decisiones humanas. Esto implica en el día a día renovar nuestra mente y tener lo que se llama o se define como la mente de Cristo. El tener la mente de Cristo tampoco se refiere a la capacidad de conocer todos los pensamientos que tenía nuestro Señor Jesucristo. No se refiere a la capacidad de conocer y comprender todos los pensamientos de Dios, ya que eso no está dentro de las capacidades humanas. Escapa nuestro entendimiento, escapa nuestra comprensión. Más bien se refiere a tener un entendimiento, una comprensión espiritual, valores y perspectivas que se van alineando a la voluntad de Dios, valores y pensamientos que se van alineando a los principios que nuestro Señor Jesucristo vino a establecer y darnos a conocer. Enumeramos algunos de ellos en la reunión pasada, y estos principios se reflejan finalmente en la Escritura a través de el libro de Gálatas, cuando habla del fruto del Espíritu Santo. Amor, paz, paciencia, benignidad, humildad,
longanimidad, benevolencia, y señala que el más importante de ellos es el amor. Pero no el amor desde una perspectiva humana, no el amor como nosotros lo pensamos y lo definimos culturalmente. Incluso cuando nosotros hablamos de amor, generalmente hablamos de la relación entre dos personas, pero generalmente este amor obedece más a un concepto erótico, más a un concepto sexual. El amor de Dios va más allá. El amor de Dios sobrepasa todo ese entendimiento. Podemos acceder a Él en la medida que, como he dicho, nosotros podemos ir conociendo la palabra de Dios y tener la mente de Cristo. Entonces significa conocer esas pautas, esos principios que nuestro Señor estableció, e implica asumir actitudes, valores y pensamientos a medida que los vamos entendiendo y que nos son revelados a través de las Escrituras. En términos prácticos, tres aspectos principales. Tener la mente de Cristo implica amor y compasión. Adoptar el amor de Dios, entender el verdadero amor, el amor que se llama el amor ágape. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo. Muchas veces ni siquiera tenemos una percepción y una idea de lo que esto significa. Porque si lográramos entender y comprender este amor en el cual el Padre entrega a su Hijo en sacrificio, realmente dimensionaríamos el dolor del corazón de Dios para hacer tal proceso, para aceptar que el Hijo viniera y pagara por nuestras culpas, humanamente que fuera violentado, que humanamente fuera despreciado, que humanamente fuera desechado. Cuando nosotros vemos una situación en la que alguien es desechado, es despreciado, es señalado, es apartado, humanamente eso generalmente puede despertar en nosotros una compasión, pero dista mucho de lo que el corazón de Dios se dolió cuando vio a su Hijo morir en esa cruz. Y para el Hijo, la situación más dolorosa fue que el Padre se había separado de él por solo un instante, por solo un momento, de acuerdo a la Escritura. La compasión caracterizó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y la compasión a veces nosotros la confundimos con debilidad o con una emoción, y no tiene nada que ver con una debilidad o con una emoción que son transitorias y nos duran un instante y después podemos seguir siendo las mismas personas. La compasión a la que se refiere nuestro Señor Jesucristo, y hemos hablado de ello, dice que se conmovieron sus entrañas. Algo dentro de él se estremeció de tal manera al ver cómo las multitudes sufrían y estaban desamparadas, pero sobre todo porque estaban sin pastor. Como hoy se sigue conmoviendo el corazón de Dios al ver en general que el mundo no le acepta, que el mundo no le busca, que el mundo no le conoce, que el mundo va tras sus propios afanes, tras sus propias emociones, y que el resultado generalmente de quitar a Dios de sus vidas es dolor, angustia, tristeza, desesperación, ansiedad, depresión. Médicamente se dice que una de las consultas más frecuentes en términos generales son situaciones por depresión, por ansiedad, por tristeza, por situaciones que no podemos resolver. Recuerdo a un hombre que fue mi paciente, él ya falleció, tenía alrededor de 74, 75 años,
y a él tuve la oportunidad de darle tratamiento y durante el tiempo que él estuvo en control y vigilancia, él era un empresario, pensando que él podía morirse, heredó a los hijos en vida. Y un día llegó llorando, literalmente llorando. ¿Por qué me lo expresó y por qué me lo confió? No lo sé. Pero llegó llorando y irritable, levantando la voz y diciéndome, ¿por qué, doctor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se fue tranquilizando, se sentó y lo que había sucedido es que una vez que él les había heredado a los hijos en vida, el hijo mayor, estando en vida, se había deshecho de los demás hermanos para quedarse con la empresa que el padre les había heredado. Ese era el dolor de él. Y decía y se cuestionaba, ¿qué clase de hijos he formado, doctor? ¿En dónde fallé? ¿En dónde estuvieron las cosas que nos llevaron a este punto? Y como una situación como esta, el ser humano generalmente atraviesa no pocas veces, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué estoy en esta situación que me está ocasionando molestia? En esta situación que me está trayendo dolor, en esta situación que me está trayendo en angustia. Déjeme decirle que desde el punto de vista de la palabra de Dios solo hay una respuesta y es la falta de conocimiento de Dios, la falta de entendimiento de la palabra de Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento hay un libro en el que Dios se expresa a través de su profeta y dice, mi pueblo. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? Aquellos que han creído en Él, aquellos que lo han aceptado, aquellos que lo siguen, aquellos que pueden escuchar su voz. Pero esto no da ninguna garantía porque de repente podemos desviarnos. Y a eso se está refiriendo el Señor. Dice, mi pueblo muere por falta de entendimiento. Mi pueblo muere por falta de conocimiento. Tengo un pueblo que no me conoce. Tengo un pueblo que no me sigue. Tengo un pueblo que no me busca. Y hoy el Señor sigue dando el mismo mensaje. No buscamos a Dios. No conocemos a Dios. No buscamos intimidad con Dios. No nos acercamos a Dios a través de la oración genuina. Y cuando las cosas no van bien, nuestras emociones se convierten en reclamo para Dios. Y elevamos nuestra voz y decimos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Déjenme decirles, en un momento de entendimiento y lucidez, es porque nosotros abandonamos a Dios. No es porque Dios nos haya abandonado. Dios está ahí presente todo el tiempo. Nos exhorta y nos dice, búscame mientras puedas encontrarme, búscame. Hoy todavía podemos encontrar a Dios. Si hoy estamos vivos, si hoy tenemos un día más de vida, hoy podemos encontrar a Dios. La pregunta es, ¿quiero encontrar a Dios realmente? ¿Realmente necesito esa relación personal con Él? De esto está hablando cuando señalamos este primer punto de conocer la mente de Cristo. El segundo punto es humildad y servicio. Nada sencillo. Nada sencillo porque en nuestra naturaleza humana, levanto la mano yo, no porque lo esté diciendo quiere decir que ya no tengo este tipo de sentimientos, debilidades, emociones. Pero hay algo en el ser humano que se llama vanidad. Hay algo en el ser humano que se llama soberbia. Hay algo en el ser humano que se llama orgullo. Y créame que nada de esto es porque Dios quiere que lo tengamos. Esto obedece a nuestra naturaleza humana, a nuestra naturaleza heredada de pecado. Y por supuesto que el trabajo al conocer a Dios es que nos vayamos desprendiendo de cada uno de estos sentimientos. Todos tenemos que luchar con esto todos los días.
en muchas esferas de nuestra vida. Dios nos habla y tiene que darnos la capacidad de reflexionar cuando nosotros estamos incurriendo en este tipo de situaciones. Permítame decirles que no con poca frecuencia mi esposa me hace exhortaciones y me dice, lo que pasa es que no escuchas a nadie, haces lo que tú quieres. Y eso necesariamente tiene que llevarme a reflexionar en lo que me está diciendo y por qué me lo está diciendo y cuál es el escenario por el cual me lo está diciendo. Cuando esta exhortación tiene una base y compruebo que es real, lo primero que tengo que hacer es decirle al Señor, Señor, ayúdame a tener entendimiento, ayúdame a tener comprensión. De alguna manera, hazme saber si estoy en el camino correcto o estoy en el camino equivocado. Y si puedo compartirlo, déjeme decirle que esta es la manera en que generalmente yo le pido al Señor que me dé dirección para tomar decisiones, buscando su palabra, buscando reflexionar y escuchando cuando los demás tienen una palabra y tengo que reflexionar en ella para saber si hay verdad o no. A veces puede que no la haya, porque a veces también juega parte la emoción de la otra persona. Amor y compasión, humildad y servicio, en la medida que nosotros podemos doblegar nuestro orgullo, en la medida que nosotros podemos dominar nuestra soberbia, nuestra vanidad, el reflejo tiene que ser el estar dispuestos en todo momento de mostrar una actitud de servicio para con todos los demás, cualesquiera que sea el escenario, hay muchos escenarios en el día a día, en nuestra casa, con nuestro hijo. De repente, si es un adolescente y no podemos controlarlo, podemos perder el control, podemos levantar la voz, podemos empezar a señalar cosas, pero el escuchar la palabra de Dios y reflexionar puede llevarnos a recapacitar y a tomar decisiones con mucha mayor calma y tranquilidad, humildad y servicio, tal y como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y si alguien quiere ser discípulo de Jesús, debe de desarrollar, comprender, entender la capacidad de servir a los demás sin buscar absolutamente nada, sino simplemente por el deseo y la satisfacción que uno puede darle a Dios a través de eso. Cuarto punto, obediencia a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y estar dispuesto a obedecerla. Y créame que no es nada fácil, porque incluso puede haber situaciones en las que pensamos que todo está bien, todo es correcto, y cuidado porque puede ser que no sea la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y cuando no es la voluntad de Dios, el resultado seguramente nos traerá un malestar, un mal sabor de boca, o quizás ni siquiera nos percatemos del hecho de que a través de una decisión sin obedecer la voluntad de Dios puede implicar el dolor para personas que nos rodean. Y nosotros incluso ser insensibles. Dice la palabra de Dios que en la medida que no lo conocemos, nuestra conciencia se va cauterizando. Cauterizando está relacionada con un término médico que implica poner calor para que los vasos sanguíneos no sangren. Eso se llama cauterizar. Pero al hacerlo también se pierde la sensibilidad. Y eso ocurre cuando vamos perdiendo la sensibilidad. Nuestros sentidos se van cauterizando
Y entonces somos insensibles a la necesidad de los demás, somos insensibles al dolor de los demás, somos insensibles a los problemas de los demás y pensamos solamente en nosotros, y ese pensar en nosotros se convierte en egoísmo, ego de uno mismo, de pensar en uno mismo. ¿Cuántas filosofías humanas actuales no ayudan para incrementar este tipo de enseñanzas? Lo más importante eres tú, primero tú, antes que pienses en los demás. Tú tienes derecho a hacer esto, tú tienes derecho a hacer lo otro, tú tienes la capacidad, y tú, y tú, y tú, y tú, y eso hace que el ego se eleve. Pero la única manera que podemos darnos cuenta es reflexionando en la palabra de Dios. La palabra de Dios simplemente dice: porque el que se humilla, Dios lo exalta. El que tiene la capacidad de humillarse, Dios lo exalta. Dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo se humilló hasta el punto máximo de la humillación. Ya no había más allá de esa humillación. El ser exhibido públicamente, el ser levantado en un madero desnudo, el recibir injurias e insultos y señalamientos en ese momento. Y va más allá, porque se dice que incluso dice que le escupían y le aventaban líquidos, y se reían y se burlaban de él, mas él no abrió su boca para emitir ningún quejo. La palabra dice: se humilló a lo máximo. Después de eso no había más humillación humana. Y dice: pero al humillarse a sí mismo hasta lo máximo, Dios lo exaltó. Dios lo exaltó, y lo exaltó de tal manera que ahora vive a la diestra del Padre, en donde reina hasta la próxima venida con nosotros, en donde vendrá por su reino, por aquellos que han creído en Él. En las cosas que hacemos en el día a día, estamos buscando nuestra propia satisfacción, nuestro propio reconocimiento, nuestro propio ego, o estamos buscando la gloria de Dios. Son 4 puntos que los expongo para que reflexionen en ellos, y los exhorto para que continúe leyendo la palabra del Señor. De tal manera que tener la mente de Cristo, como cuando uno decide creer en nuestro Señor Jesucristo, no es como: yo ya creí en nuestro Señor Jesucristo, yo ya lo confesé con mi boca y ahora ya soy distinto, ahora soy diferente. No, no funciona así, porque implica un proceso, implica una transformación. Una mariposa no aparece como tal, tiene que venir un proceso a través del cual ha sido expuesta, en el cual incluso en algún momento determinado nadie pensaría que algo parecido a un gusano se va a convertir en una mariposa. Hay un proceso de transformación, hay un proceso de renovación. Para nosotros es exactamente igual. Primero debemos morir a nuestra vieja naturaleza, y una vez, conforme vayamos muriendo a nuestra vieja naturaleza, tenemos que revestirnos de la ropa que el Señor tiene preparadas para nosotros. Es un proceso. Tener la mente de nuestro Señor Jesucristo es un proceso de transformación continuo. Y déjeme decirle que no tiene nada que ver solamente con el hecho de que yo lo quiera, sino que en cada uno de nosotros esa transformación es gracias a la obra del Espíritu Santo. Es gracias a la obra del Espíritu Santo que mora en la vida del creyente. Y la manera de tener ese Espíritu Santo es haber creído en aquel que nos salvó,
en aquel que dio su vida por nosotros. Cuando nosotros logramos entenderlo, logramos dimensionarlo, en ese momento dice la palabra que estamos siendo sellados por el Espíritu Santo. El ser sellados no quiere decir que ya se acabó. El ser sellado simplemente es una marca que dice: ahora le pertenece usted al reino de Dios. Ahora usted pertenece a la familia celestial. Pero al pertenecer a la familia de Dios, el pertenecer a la familia celestial, tiene compromisos, tiene obligaciones, tiene responsabilidades. ¿Cuál es el compromiso? Seguir creciendo. ¿Cuál es la responsabilidad? Seguir manteniendo esa intimidad con Dios. ¿Cuál es la obligación? Estar leyendo de continuo la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo que le dé comprensión y entendimiento. En eso consiste el proceso de transformación. En eso consiste el desear la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos irá guiando en el día a día conforme a la ley del Señor, conforme a sus principios, conforme a los valores de nuestro Señor Jesucristo, el cual en todo fue tentado, pero no pecó. En todo fue tentado, pero no pecó. Conoce nuestras debilidades y la exhortación de Él es que lo conozcamos a Él, para que Él nos fortalezca en el hombre interior, para que podamos ir paso a paso creciendo hasta alcanzar la altura del varón perfecto, hasta alcanzar a comprender y aspirar a tener la mente de nuestro Señor Jesucristo. Cuando somos pequeños, siempre queremos ser como alguien. Nos ha pasado a todos, absolutamente a todos. Para un niño que le gusta el fútbol, quizás quiere ser como Maradona, pero él ve solamente una parte, no ve el resto de lo que conforma la vida de Maradona o de Cristiano Ronaldo. Para otra persona puede ser convertirse en un superhéroe. Para otra persona, un estudiante puede ser quizás tener un profesor al cual admira y quiere ser como él. Puedo decir que a mí me pasó. En segundo año de la escuela de medicina, un doctor fue a darnos una conferencia y me impactó. Me impactó el conocimiento, la manera en que era capaz de llevar a cabo esa conferencia. Y me impactó de tal manera que dije: yo quiero ser como él. No conocía yo a Jesús, no conocía la palabra de Dios. Y me puse a investigar cuestiones relacionadas con la vida de ese hombre. Hablaba 5 idiomas, hacía cosas que salían fuera de cualquier expectativa que como médico incluso podemos tener. Por ahí leí un reportaje médico en el cual un niño que se había quemado las piernas y las manos y no podían conectarlo para poderlo meter a quirófano y lavarle las heridas y para anestesiarlo y dormido. Entonces le hablaron a él, él vino y hizo un proceso de sugestión a través del cual pudieron operar al niño. En fin, era un hombre con un vasto conocimiento humano. Y yo deseaba imitar, yo deseaba seguir ese camino. Y no es que esté mal necesariamente, porque en el camino hay cosas que Dios permite por una razón, pero lo más importante es que en el camino, una vez que hayamos conocido al Señor, deseemos tener con todo nuestro anhelo y todo nuestro corazón el entendimiento de su palabra en distintas áreas de nuestra vida. Habrá quien quiera parecerse a su mamá o a su papá, y habrá quien quiera no parecerse ni a su papá, ni a su mamá, ni a sus hermanos. Pero todos debemos desarrollar el hecho de querer ser como nuestro Señor Jesucristo, ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo, tener la mente de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que merece todo reconocimiento y toda admiración. De eso, ese debiera ser nuestro anhelo, porque de otra manera siempre va a haber algo que nos decepcione, algo que nos frustre, algo que nos traiga tristeza o depresión, y eso no tiene nada que ver con la mente de Cristo, tiene que ver con las cosas del mundo, tiene que ver con la banalidad de la vida, tiene que ver con envidias y contiendas. Dice
la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés. Reflexionaba para este mensaje y permítame leerlo primero y luego hacer algún comentario. El libro de Eclesiastés se considera que fue escrito por Salomón, que fue un hombre que fue lleno de sabiduría por Dios. Y dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar en donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento nuevo. Los ríos, todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo, una y otra vez. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar, y nunca se sacia. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de escuchar. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Hay algo en donde se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos ha precedido, y no hay memoria de lo que nos ha precedido, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en lo que será después. El reflexionar en este pasaje puede llevarnos a verlo desde muchos puntos de vista. De hecho, un punto de vista puede llevarnos a la desesperanza, a la falta de que las cosas, encontrarles un significado. Si todo es igual, si nada cambia, si el fin de nombre siempre es el mismo, nacemos, crecemos y morimos una y otra vez, y esa es la historia de la humanidad. ¿Y para qué me fatigo y me afano en buscar cosas y al final todo va a volver a ser igual? Eso puede llevarnos a la frustración, a la falta de deseo de hacer cosas. Y puede tener la idea de que todo es vano y fatuo. Y empezamos a tener un sentido de las cosas de la vida, empezamos a no encontrar un propósito. Para otros, el pasaje puede llevarnos a la reflexión. Este mensaje puede verse como una invitación para reflexionar sobre la naturaleza efímera de la vida y la vanidad de buscar exclusivamente en logros humanos. Puede ser un recordatorio de que en esta tierra no somos eternos. Y la necesidad de buscar en el día a día, y cuando buscamos fuera de Dios, es un riesgo porque vamos a encontrar muchas cosas que nos alejen del verdadero propósito de nuestras vidas. El verdadero propósito de nuestras vidas es alcanzar la vida eterna. El verdadero propósito de nuestras vidas es glorificar a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con todo lo que hacemos. De hecho, la Escritura nos exhorta y nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuese para Dios. ¿Y cómo hacemos las cosas que son para Dios? Con excelencia, con excelencia. Cuando en el libro de Eclesiastés, cuando habla de vanidades, todo es vanidad, de repente corremos el riesgo de pensar que nada es importante. Pablo lo expresaba diciendo, pues si no hay nada después de esta vida, comamos y bebamos, que al cabo moriremos. No hay nada, disfruten de las cosas de esta vida. Pero es equivocado, es erróneo.
cuando habla de que qué provecho tiene al hombre, sobre todo su trabajo, debemos saber que todo lo que hago es para agradar a Dios. Y eso le va a dar un sentido a mi vida en el día a día. El conocer a Dios, el saber que Él se agrada con las acciones que son conforme a sus propósitos y conforme a su voluntad, y que al agradarle a Dios, dice que entonces Él es el que interviene en nuestras vidas. Ahora, el intervenir en nuestras vidas desde el punto de vista de la cultura humana, nosotros lo tenemos actualizado como que todo es dinero y cosas materiales, una cosa totalmente equivocada. Y no estoy diciendo que Dios esté peleado con hacernos prósperos y darnos bienes materiales, pero aún de ello vamos a dar cuentas el día que estemos frente a Él, de todo lo que pudimos hacer y no hicimos, de todo lo que pudimos hacer pero que hicimos solamente pensando que eso era agradable a Dios y que era un papá que se iba a compadecer, como quizás muchos de nosotros podríamos reflexionar cuando alguien en necesidad se acerca con nosotros pidiéndonos de comer y le damos una moneda de 5 pesos, cuando quizás podríamos haberle ido a comprar una despensa. Ahora, ciertamente en el mundo hay maldad, habrá gentes que simplemente lo hagan por tener una manera de recabar dinero. Pero a nosotros no nos tocan las formas y no nos toca endurecer nuestro corazón. A nosotros nos toca actuar conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice: al que se te acerque y pida, dale. Y al que le prestes, no esperes que te lo devuelva. ¿Por qué? Porque dejarás de poner tus ojos en las cosas materiales. De alguna manera, eso es lo que está exhortando el predicador a través de estos versículos. Cuando habla de que el sol sale siempre por el mismo lugar y que los ríos siempre van al mar y este nunca se llena y luego regresan los ríos nuevamente y luego vuelven a estar y el sol siempre hace lo mismo. Eso humanamente podríamos pensar que es el ciclo de la naturaleza, pero también podríamos pensar que esa es la benignidad de Dios al permitir que los recursos estén ahí de continuo, todo el tiempo, permanentemente, y nosotros, la exhortación es pensar exactamente igual, que la bendición de Dios está ahí todos los días en nuestra vida, de múltiples formas, de múltiples maneras, que quizás nosotros no alcanzamos a percibir, pero que Dios nos las va a mostrar a través de múltiples formas de maravillarnos y contemplarnos con todas las cosas que Dios ha puesto para que nosotros nos alegremos, nos regocijemos y levantemos nuestras manos para agradecerle a Dios por permitirnos contemplar tales maravillas que Él ha puesto para nosotros. ¿Y cómo cambia el concepto? El buscar y llevarnos a un punto de pensar que todo es lo mismo y llevarnos como a cierta insatisfacción. Más bien pensar que es la misericordia de Dios, que es la bondad de Dios reflejada para nosotros de esa manera. Y a la medida que lo conocemos, quizás lo que Dios está diciéndonos es: ¿ves todo eso? Pues de verdad te digo que eso no es lo importante. Alguna vez mi esposa me comentaba que viendo a través de la ventana en una mañana, vivíamos en unos departamentos y estaban muy cerca unos cerros aquí en Monterrey y estaban verdes, me parece que había llovido recientemente y se veían muy frondosos los árboles y corría un poco el viento y mi esposa se maravillaba y se admiraba por estar contemplando esta imagen de la naturaleza. Y dice que de repente entró un pensamiento a su mente y que le dijo: ¿ves todo esto? Pues de verdad te digo que todo esto que tú ves está hecho de lo que no ves. Yo te estoy permitiendo que lo veas
para que te maravilles. Pero hay cosas que tú no ves, que si yo te las mostrara, te maravillarías mucho más de lo que haces ahora. Para nosotros pensar en ello, pensar en las cosas que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros, pensar que aunque pensemos que nuestra vida en este mundo es efímera y tiene un tiempo y tiene un final, pero no es el final, es el inicio hacia una nueva vida, hacia una vida eterna. En la palabra de Dios lo señala y sé que no es fácil pensar en esto, pero es real, es verdad. Nuestro Señor Jesucristo vino y nos marcó y nos dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Oremos para que el Padre nos permita poner nuestros ojos en Él. Oremos para que el Padre nos revele su palabra. Oremos para que el Padre, en la medida que le conozcamos, nos permita estar conscientes de su presencia en el día a día. Aún en medio de la necesidad o aún en medio de la abundancia, saber que Él está presente siempre con el propósito de mostrarse con algún propósito o con algún adjetivo. Segunda de Corintios 10:4 dice: porque nuestras armas para pelear en este mundo no son carnales, sino son espirituales. Nuestras armas son espirituales y esas armas espirituales lo que hacen es permitirnos derribar argumentos. Toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. ¿Ha usted batallado para tratar de tener el conocimiento de Dios? Bienvenido, porque eso se llama lucha espiritual. Bienvenido, porque se seguirá levantando para no permitirle a usted llegar al pleno conocimiento de lo que Dios quiere para usted. Nuestra invitación es que usted insista, persista, se mantenga, sea constante, y el Dios de la gloria, el Dios de la gloria le permitirá ver cosas que usted hasta el día de hoy quizás no ha visto, escuchar cosas que no ha escuchado y vivir un mundo en el que está allí para todos nosotros. Cuando Dios le dijo a mi esposa: todo está hecho de lo que no ves. Las cosas que no vemos son las cosas verdaderamente importantes, porque son las cosas eternas y están reservadas para aquellos que sean valientes, para aquellos que se esfuercen, para aquellos que sean constantes, para aquellos que sean disciplinados y se mantengan en el camino de Dios, para aquellos que se mantengan buscando al Señor a través de su palabra. Le damos gracias a Dios, le pedimos por la vida de todos y cada uno de ustedes, le pedimos al Señor que al que le haga falta palabras de ánimo, el Señor le haya hablado esta tarde. Le pedimos a Dios que el que esté en necesidad pueda poner sus ojos en Dios y saber que el Señor está al pendiente de todas y cada una de todas nuestras necesidades y que Él nos va a proveer conforme a sus riquezas en gloria. Le pedimos a Dios que aquel que se encuentre deprimido o en tristeza, pueda levantar sus ojos al cielo y decir: gracias Dios por las cosas con las cuales me permites maravillarme. Gracias Dios porque puedo voltear a mi alrededor y ahora darte gracias por todas y cada una de ellas. Gracias por la familia, gracias por las personas que están conmigo. Gracias si me diste la posibilidad de tener hijos. Gracias si me diste la oportunidad de poder estrechar lazos con mis familiares. Gracias si me permites tener amigos. Gracias Señor, gracias Señor, y que su corazón se desborde en gracias permanentes. Le pedimos al Señor que si usted está pasando por situación de enfermedad, conforme
a la palabra del Señor, cuando Pedro compartía la palabra del Señor, expresó una frase que decía: Señor, y mientras hablamos de tu palabra, mientras les hablamos del reino de Dios, mientras les hablamos de nuestro Señor Jesucristo, te pido que tú los sanes, Señor. Te pido que tú sanes sus dolencias. Te pido que tú quites todas sus enfermedades. Te pido que quites toda carga en el nombre de Jesús. Le damos gracias al Señor y les exhortamos para que se mantenga esforzándose en el día a día, buscando la palabra de Dios. Él no lo va a defraudar y no lo va a dejar. Que Dios los bendiga. Muy buenas tardes.